Hola a todos, en el siguiente vídeo quiero compartir mi opinión sobre los resultados del grupo TK. La verdad es que no iba a hacer un vídeo sobre los resultados, dado que tenéis 3 vídeos en mi canal donde explico detalladamente la tesis de inversión. Sin embargo, debido a al interés que me habéis mostrado por Twitter, pues he decidido hacer un vídeo dando mis impresiones. Es curioso el interés que ha despertado esta compañía, pese a, en mi opinión, haber mejores alternativas de largo plazo. Me explico. TK realmente está muy barata a estos precios y el downside es prácticamente inexistente. Pero tenemos que saber qué tipo de compañía es TK. TK no es una compañía compounder. Es decir, para que una compañía sea compounder tiene que tener una capacidad de reinversión y además unos retornos consistentemente por encima del coste de capital o WACC. En industrias commodity esto es muy difícil que pase. Y TK, tanto por la parte de TK Tankers como por la parte de TK LNG, está expuesto a industrias commodity. Sí que es verdad que los tankers están en un buen momento y que en TK LNG la compañía disfruta de un backlog muy atractivo. Sin embargo, esto no me impide decir que no es una compañía que puedo componer a muy largo plazo, como a diferencia de otras compañías que he comentado en el canal, como es Golar o Pax Global. Estas compañías sí que tienen esa capacidad de reinversión y esa capacidad de hacer retornos por encima del coste de capital de manera consistente. Antes de empezar la presentación, por supuesto, decir que este vídeo tiene un carácter informativo y formativo y en ningún caso es una recomendación de inversión y, por supuesto, expresa mi opinión personal sobre los resultados de la compañía. Y ahí, como siempre, primero entramos en los resultados de TK LNG. Antes de entrar en los resultados de TK LNG, me gustaría destacar el beneficio y la diferencia entre el gas natural y el petróleo, también conocido como el oro negro. A pesar de que personalmente no soy muy bajista o muy pesimista sobre las perspectivas del oil en los próximos 10 años, la realidad es que las perspectivas del gas natural son completamente diferentes. Por ejemplo, esta semana Shell ha publicado su Outlook para los próximos 20 años, donde destaca que el comercio de LNG prácticamente doblará en los próximos 20 años. El LNG no es más que gas natural, pero convertido para su mayor facilidad en el transporte. Dado a que Asia va a ser el mayor demandante de gas natural, el LNG tendrá mucha más demanda que el gas natural debido a que la mejor manera o la manera más fácil y económica de transportar el gas natural desde los países productores a Asia, que es el país consumidor que no tiene mucha oferta de gas, es vía buques y también, o sea, es decir, convirtiendo ese gas natural en LNG. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones, pero los beneficios del gas natural son los siguientes. Lo primero es necesario para la descarbonización, Net Zero Emissions, esta política que están poniendo todos los países, aplicando todos los países, que es decir, reducir las emisiones prácticamente al máximo, solo será posible con la utilización del gas natural. Eh, Sobre todo en Asia, más o menos un 60-70%, depende del país, del mix eléctrico, es decir, de la energía generada es a través de carbón. El carbón es altamente contaminante y no se puede reemplazar al 100% o tan rápidamente por las energías renovables. Es decir, el gas natural va a tener un papel clave en la descarbonización, especialmente de Asia. Además es muy flexible y encaja a la perfección con la intermitencia de las energías renovables. Por ejemplo, ahora mismo nosotros lo hemos vivido en España, pero también se ha vivido en Asia y en Estados Unidos. Cuando hace mucho frío, cuando nieva,
normalmente la energía solar brilla por su ausencia, de la misma manera que la energía eólica, pues puede ser que no corra viento, que estos molinos de viento, estos aerogeneradores estén congelados. Entonces, ese tipo de energía, o también por la noche, cae en picado. Entonces, necesitas tener una energía que se adapte muy rápidamente y que dé backup a, a estas energías renovables para que nosotros podamos seguir con nuestro día a día. La energía nuclear también es una buena apuesta, sin embargo, la energía nuclear tiene el problema que solo funciona como energía de base. Para incrementar, para tener esa flexibilidad que necesitamos con la energía, porque por ejemplo todo el mundo se levanta por la mañana y tiene una alta demanda por la mañana sobre las 7 a las 8, estas horas pico por la energía nuclear no funciona. Tampoco para adaptarse bien a la intermitencia de las energías renovables, porque para incrementar el mix, o sea, incrementar la energía producida a través de central nuclear se necesitan muchas horas y días. Sin embargo, el gas natural es muy flexible y rápidamente se puede poner de 0 a 100. Entonces, encaja a la perfección con las energías renovables y aunque no se esté utilizando, es necesario tener una central de gas natural cerca para en esos momentos donde las energías renovables no funcionan. Y por supuesto el gas natural es muy barato, es muy abundante y es muy fácil de transportar. Estas son las tres principales ventajas por las que creo que todos los países, especialmente los asiáticos, están anunciando ingentes cantidades de inversiones para aumentar o mejorar la infraestructura del gas natural. Pasando ya a los resultados de TGP en el Q4, los resultados al final son muy predecibles. Tienen el 97% de la flota fija a 2021 y el 89% a 2022. Nosotros esperábamos, tal y como dije en el anterior vídeo, 0,60 céntimos en IPS y terminaron presentando 0,61. Esto es lo positivo del grupo TK, de la parte de LNG. Tal y como os presenté en el último vídeo, pues tenemos barco por barco cada charter y el EBITDA que genera. Entonces, el, el desajuste va a ser mínimo. Para los resultados de primer trimestre del año que viene, pues esperamos unos 0,56, 0,57 beneficio por acción. A lo mejor la gran novedad fue el dividendo. El dividendo lo aumentaron un 15% y ya es el tercer año consecutivo que aumentan el dividendo a una tasa bastante positiva. Dicho esto, el dividendo sigue representando una parte muy pequeña de la generación de caja de la compañía y no tienen ningún problema y tienen la capacidad suficiente para poder aumentarlo significativamente en los próximos años. Si recordáis del último vídeo o me habéis seguido en Twitter, en octubre yo ya comentaba que 1,15 dólares por acción era el dividendo perfecto que podía anunciar TGP para este año, tal y como le hice saber a la compañía. Y al final estamos muy contentos de que hayan optado por este dividendo en concreto porque mantiene el equilibrio perfecto entre dar una recompensa suficiente a los accionistas al mismo tiempo que también ayudar a TK y no tener problemas para seguir reduciendo la deuda a pasos agigantados. A diferencia de lo que ha venido haciendo TK y LNG históricamente, ahora mismo están empezando a haber oportunidad de tener barcos a spot en el corto plazo. Durante el trimestre, TGP anunció que había renovado o había extendido un contrato para un charter que tiene en la joint venture, que es el Methane Spirit. Ha aumentado hasta principios del 2023 su charter, entonces eso está fijo. Sin embargo, un barco consolidado, es decir, 100% de TK y LNG,
que termina contrato muy pronto, pues han decidido o sea, trabajar a spot, es decir, no, a diferencia de lo que ha venido haciendo últimamente o desde siempre, que es tomar contratos de muy largo plazo, pues ahora mismo prefieren estar en el corto plazo. ¿Por qué? Como he comentado en anteriores ocasiones, la demanda de LNG va a ser muy positiva. Sin embargo, la oferta de barcos, tanto en el 2021 como en el 2022, es excesiva. Es decir, esto va a presionar a los rates a la baja. No es solo TK LNG quien lo piensa, también Golar aprovechó el año pasado para fijar los barcos que tiene, fijar esos charters y así asegurarse un 2021 con unos beneficios suficientes. TK y LNG lo mismo, pero estos barcos que le están cayendo en 2021 y también seguramente en 2022 van a esperar estratégicamente, dado que tienen el balance y la capacidad para hacerlo, para luego volver a tomar contratos de largo plazo en el momento en el que el mercado vuelva a ofrecer esos charters con un retorno sobre el capital empleado atractivo. No debería de sorprender a nadie que el plan de desapalancamiento sigue su curso y como podemos ver, pues la compañía ha reducido de 5,90 deuda neta EBITDA a 5,80. Algunos de vosotros que controlen un poco más sobre la compañía se pueden haber fijado de que la reducción de la deuda en el Q4 no ha sido suficiente o ha estado por debajo un poco de las expectativas. Lo que quiero decir a esto es que algunas veces se producen algunos pequeños movimientos en el working capital que un poco empañan la foto real de la compañía. Sin embargo, veremos como en el Q1 habrá una reducción más significativa de lo que hemos visto, que aquí han sido como unos 40 millones más o menos de deuda neta, de reducción de la deuda neta. El target sigue siendo bajar entre 4,5 y 5,5 la deuda neta EBITDA, pero yo creo que terminarán yendo a la parte inferior del rango que han propuesto. También es verdad que ellos tienen capacidad, o sea, la generación de free cash flow es más alta que el mensaje que dieron al mercado de reducir 300 millones de deuda anuales. Tienen espacio para recomprar preferentes o para recomprar acciones. A mí no me extrañaría que este año llamasen, colearan, como se llama en inglés, o recomprasen las acciones preferentes que este año por primera vez tienen la oportunidad de poder hacerlo. Para ello es posible, porque tienen mucha liquidez ahora mismo, tienen un bono NOC que vence en la segunda parte del año, es posible que si ven que el mercado sigue muy abierto, consideren adecuado, y a mí me parecería muy bien porque reducirías fuertemente los intereses de la deuda, emitir un bono NOC para recomprar estas preferentes que están teniendo un coste casi del 10%, mientras ahora mismo TGP puede financiarse en mercado entre el 5 o 5,5%. Por tanto, considero que puede ser un buen uso del capital y un buen anuncio que pueden hacer durante este año. Como podéis ver, no han habido mucha novedad, por tanto, el precio objetivo los seguimos manteniendo en $25 por acción. El PER de 2021 es 5,5, sin embargo, a mí no me gusta el PER especialmente para este tipo de compañías por la tipología de negocio. Enterprise Value EBITDA es una métrica que tampoco me termina de gustar, pero bueno, es más correcta que el PER. Está 7,8 veces EBITDA del 2021, entendiendo que en el 2021, como pierden algún contrato, será un EBITDA ligeramente inferior. La compañía a estos precios ofrece un dividend yield del 8,5%, que es muy interesante, especialmente entendiendo que TK LNG no está pagando todo su free cash flow en dividendo y tiene capacidad para seguir haciendo crecer el dividendo a doble dígito. También os he querido traer un pequeño ejercicio para que entendáis los posibles retornos de TK LNG, que no quiero que
lo cojáis como que yo pienso que la acción vale 18,7, que es lo que veis en 2023. Realmente yo creo que puede haber un re-rating o debería haber un re-rating porque el múltiplo que está poniendo el mercado es más parecido a una compañía cíclica, una compañía de petróleo, que a una compañía con el backlog y los retornos sobre el capital que tiene TK y LNG. Lo que he querido hacer es un pequeño ejercicio que es muy fácil, es la capitalización ahora mismo, que son 1.177 millones, más la deuda, más las preferentes, y entonces el enterprise value que tiene a cierre del 2020. Con el EBITDA de 2020, esto significa que TK LNG está cotizando a un EBITDA del 2020 de 7,7 veces. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente manteniendo el enterprise value y el múltiplo, lo que hemos hecho es, o sea, es decir, simplemente manteniendo el múltiplo enterprise value, lo que hemos hecho es ir reduciendo estos 300 millones que ha comunicado la compañía que va a reducir cada año, y al reducirlo de deuda neta entran como capitalización para un poco mantener el enterprise value EBITDA. Es decir, el año 2021 se reduce la deuda desde 4.400 millones a 4.100 millones. Por tanto, esta reducción de deuda se aumenta o se produce un incremento en la capitalización, que no es tan alto como 300 millones porque al final el EBITDA es ligeramente inferior. Esto se traduce en que la acción a día de hoy está a 13,5 y en 2021, para mantener el mismo múltiplo, que insisto es bajo en nuestra opinión, debería de ir a 15,8. Esto implica para nosotros como accionistas obtener un retorno del 25% porque hay que sumar a esa apreciación de la cotización el dividendo. Pues este mismo ejercicio lo hemos aplicado para 2022 y 2023 y lo que podemos observar es que tenemos un retorno sobre la valoración, es decir, una apreciación de la acción más o menos del 20% anualizado para los próximos 3 años, que creo que es una revalorización muy atractiva, sobre todo para una compañía con el perfil de TK LNG. Dicho esto, insisto, creo que el mercado está aplicando un múltiplo muy reducido sobre la compañía y mantengo el precio objetivo de 25 en base a un descuento de flujos de caja. No tengo ninguna duda de que si TK LNG fuese un negocio que no cotizase, BlackRock o Buffett estarían pagando mucho más por él. Para aquellos que no entiendan de qué estoy hablando, Buffett el año pasado invirtió 10 billions en negocio en infraestructura de LNG o de gas natural. Lo mismo ha hecho BlackRock al comprar, excluir de bolsa GasLog, que era la competencia de TGP a un múltiplo significativamente superior al que está cotizando TK LNG. Como podéis ver, los grandes players están empezando, como Buffett y BlackRock, están empezando a ver que tener la infraestructura del gas natural va a ser muy importante en el futuro y están empezando a haber adquisiciones y consolidación en la industria. Y con esto pasamos a los resultados de TK Tankers. Los resultados de TK Tankers del Q4 fueron en línea e incluso ligeramente batiendo nuestras estimaciones una vez ajustamos por el tax one-off que se produjo. Hay gente que verá que los resultados fueron menos 1,20 EPS y se llevará las manos a la cabeza y dirá, ¿cómo es posible que Gabriel esté diciendo que estos resultados han sido buenos? Bueno, hay que poner en contexto, hay que entender el negocio y ponerlo en contexto. El negocio de los tankers es muy cíclico y estacional. Entonces no nos podemos fijar en un trimestre y tenemos que coger un rango entero. Normalmente el Q4 es el mejor trimestre del año, pero este año ha sido, como bien he explicado en otros vídeos, ha sido un poco diferente. Y el primer semestre ha sido extremadamente positivo, por tanto ha cambiado la estacionalidad, que esperemos que se recupere al año siguiente. La flota de TK Tankers está bien preparada para la habilidad de los rates en 2021. Como he dicho en anteriores vídeos, fijaron muy bien una parte importante de la flota y han reducido el break-even en generación de free cash flow a $15.000 el día.
Además, la compañía está reduciendo los costes financieros. Estos sales and leasebacks que tuvieron que hacer en el 2018-2019, obligados porque estaban agua al cuello, en estos momentos están recomprándolos y con ello reduciendo significativamente los costes financieros. Al mismo tiempo, también TK Tankers está haciendo ventas estratégicas ahora que los tankers están aumentando un poco con la inflación, el valor del activo, y está empezando a tomar posesión de algún tanker eco. Normalmente, y con el descuento sobre el NAV que tiene la compañía, no me gustaría este tipo de movimientos en el que en vez de darle dinero al accionista o sobre todo vía recompras, están renovando la flota. Pero en el momento del ciclo en el que nos encontramos y teniendo en cuenta que estimamos que sobre todo a partir de 2022 viene un superciclo en tankers, creo que es el momento idóneo para que TK Tankers esté comprando activos, sobre todo activos modernos, eco. Tampoco quiero extenderme mucho en Ticket Tankers, ya que no ha cambiado nada de la tesis en los últimos meses. Estamos viendo cómo el superciclo cada vez está más cerca, eh, con detalles como por ejemplo lo que ha ocurrido recientemente, que se han cancelado 10 tanqueros grandes, superpetroleros, que representaban el 13% del order book, un order book ya en mínimos de los últimos 25 o 30 años. Además, también se está empezando a incrementar el scrapping, es decir, barcos que como el owner no tiene visibilidad sobre los rates que va a obtener y es un barco ya viejo, están prefieren achatarrarlos y obtener el valor, el scrap value, que como he dicho anteriormente, al haber aumentado la inflación de las materias primas, pues ahora es más atractivo que hace unos meses. Nosotros preveemos que la recuperación de la demanda del petróleo será en el segundo semestre y ya estamos viendo flujos de entrada en el sector. Por ejemplo, Joaquim, o el analista de Clip Securities, ha incrementado su target price sobre todas las compañías del sector. Como podéis ver, TK Tankers es la que más upside tiene según sus estimaciones, que ha pasado un target price de 12 a 28, muy cerca de nuestro target price que es 30, y es la empresa del sector que más upside tiene según sus estimaciones. La segunda es OET, que es la única empresa en la que nosotros a día de hoy tenemos exposición directa del sector. Es decir, nosotros tenemos exposición indirecta a TK Tankers y tenemos una posición muy pequeña en OET. Esta compañía tiene unos charters y una flota muy interesante y por eso tenemos un poco de posición. Sin embargo, aún estamos muy cautelosos en el sector. Sí que es verdad que normalmente la bolsa se adelanta a los rates, es decir, la bolsa es un mecanismo de descuento, ¿no? De perspectivas, y los rates esperamos que empiecen a mejorar en la última parte del 2021, por tanto es posible que ya hayan marcado el suelo estas acciones de tankers. Pero nosotros siempre somos muy prudentes y conservadores y preferimos primero ver el movimiento y comprar a lo mejor un poco más caro pero con más seguridad. Mucha gente estará mirando como el petróleo ha subido y está ahora mismo sobre los 65 dólares el Brent. Sin embargo, hay que entender muy bien el sector. No, el precio del petróleo normalmente se aumenta, conlleva un incremento de la demanda, pero no siempre. Los tankers realmente transportan petróleo, por tanto lo que necesitan es mucha oferta. En este momento, el aumento del precio del petróleo no se debe tanto como a un incremento sustancial de la demanda, sino como a una reducción muy fuerte de la oferta, sobre todo de la mano de la OPEP. Entonces esto está perjudicando a un sector que su negocio consiste en transportar petróleo. Sin embargo, a medida en que en la segunda parte del año se aumente esta demanda, la OPEP incrementará la oferta y por tanto los rates empezarán a tomar velocidad de crucero.
Entre las perspectivas que tenemos de la demanda para el 2022 y la poca oferta de tanqueros y lo vieja que está la flota, creemos que los próximos años van a ser muy lucrativos en este sector. Ya por último, decir unas pinceladas sobre TK Corp. Prácticamente los únicos activos de TK fuera de sus participaciones en TGP y en TNK son los FPSOs. Si recapitulamos, Foinaven lo vendieron este año y es verdad que sigue en balance, pero TK no tiene ninguna responsabilidad ni operativa. Banff, por otra parte, es un FPSO en el que están desmantelando y están trabajando en reducir el outflow que va a suponer. A día de hoy aún tienen 32 millones de un poco limpiar el field porque es un FPSO antiguo y este requería también que el owner del FPSO tuviese esa responsabilidad y lo que han hecho muy bien es en vez de tener que limpiarlo o que hacer el desembolso este año, lo han podido extender hasta junio del 2023, al mismo tiempo que han reducido ligeramente los costes operativos que va a suponer Banff. Durante el 2021 vamos a ver como sobre todo en el primer trimestre hay unos costes entre 4, 3 y 5 millones y luego a la segunda parte del año veremos unos costes de otra vez unos 5 millones aproximadamente que serán ya la cantidad necesaria para desmantelar y terminar con este activo. Por tanto, a mitad de año ya solo quedará Hummingbird. Como si recordamos en el último vídeo, comenté que Hummingbird había una cláusula para terminar el contrato a mitad del 2021 y esto podría obligar a TK a su desmantelamiento. Lo positivo ha sido que el aumento significativo del precio del petróleo ha evitado que el cliente ejerza esta cláusula, ya que este activo con precios del Brent por encima de 40 a 45 es rentable. Hemos incrementado la valoración de 10 millones a 15 millones en consecuencia como esto, ya que este activo hace unos 12 millones de EBITDA o de caja anual hasta marzo del 2023, donde TK puede optar por realocar el activo o venderlo y desguazarlo. Veremos un poco qué condiciones está el mercado de petróleo, ¿no?, en 2023. Sin embargo, es muy difícil que ese pozo en el que está TK se extienda, por tanto no somos muy positivos sobre Hummingbird a partir del 2023. De todas maneras, no supondrá tampoco un coste para la empresa como sí que ha supuesto Banff. Explicados los BPSOs, lo que sí que es destacable de TK son las recompras de bonos que ha ido haciendo durante el segundo semestre del 2020, en el momento en el que ya ha visto que el negocio no corría nada de riesgo y que tenían estabilizado el outflow sobre Banff. Durante el trimestre han recomprado algo del bono del 2022 a 95 aproximadamente. Como podéis ver, el mercado ha reconocido muy rápidamente que estos bonos eran un chollo y ha apreciado significativamente el precio de estos bonos. Así que ahora el del 2022 está cotizando más o menos a 101 y el del 2023 a 94. Los dos más o menos con una yield alrededor del 9%. A estos precios ya no creemos que TK siga recomprando, pero en el caso de haber cualquier corrección en los bonos, sí que creemos que TK va a seguir recomprando los bonos porque lo que hace es reducir el outflow futuro. Especialmente a partir de ahora, si podéis ver, como podéis ver en la imagen, he puesto el free cash flow que genera TK solo como entidad independiente. El income es mayormente los ingresos que recibe por dividendos. No hemos modelizado en 2022 ninguna iniciación de dividendo por parte de TK Tankers, que creemos que es bastante probable. Luego los costes operativos que tiene TK más los FPSOs este año por primera vez creemos que serán positivos en torno a 6 millones
y luego lo que seguirá costando Banff de desmantelar, que es, operativamente serán unos 9 millones. Y luego la deuda, que como podéis ver, los intereses han ido descendiendo a medida que TK ha ido reduciendo la deuda. Entonces este año será el primer año que TK genere un free cash flow positivo. Y en la imagen, en la parte inferior, tenéis la deuda neta, cómo irá evolucionando según mis estimaciones. Dicho esto, hay que recordar que tienen unos 32 millones aún de liability por Banff. Y esto no está puesto aquí porque no está claro en el momento en el que supondrá un outflow para la compañía, pero sabemos que antes de junio del 2023, pues esta liability se convertirá en deuda. Así que hay que ser conscientes de que la deuda de TK LNG en el 2022 no será de 262 millones, sino será de algo más. Por último, volver a la valoración del grupo TK. Si lo podéis comparar contra la última valoración del último vídeo, la hemos incrementado ligeramente, un poco por lo bien que está gestionando Banff y por una un poquito mejor perspectiva sobre la parte del dividendo de TK LNG. Como podéis ver, pues el upside en TK LNG es del 85% a estos precios, el de TK Tankers es del 138% y como siempre decimos, TK es un vehículo apalancado especialmente a TK LNG y tiene un upside del 180%. Algunos de vosotros me preguntaréis si es posible que TK pague dividendo, como he mostrado anteriormente, ya hará un free cash flow positivo. No vemos a TK pagando dividendo en el corto plazo porque tiene mucha deuda. TK LNG aumentará su dividendo, TK Tankers creemos que a partir del 2022 puede empezar a pagar dividendo, pero en el caso de TK no será posible. Yo creo que la compañía tiene en mente volver a hacer un Investor Day a final de este año, si no el año que viene, y también espero que dé un poco más de claridad sobre la parte de dividendos y de ingresos, pero vuelvo a repetir porque es una duda que surge recurrentemente. Si queréis el vehículo, si queréis los dividendos, hay que ir a buscar a las filiales. TK tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que si se produce un movimiento fuerte, especialmente en TK y LNG, TK se repreciará mucho más rápido. Por ejemplo, este año TK y LNG creo que va un 20% arriba y TK lleva una revalorización del 50%. Esto es el apalancamiento operativo que tiene TK. Sin embargo, si TGP se queda en el mismo sitio y lo único que se aprecia es su dividendo, pues este dividendo lo cobraréis en TK y LNG, pero en TK será, por decirlo de alguna manera, un año perdido. En la siguiente imagen podéis ver el comportamiento de TK, de la acción de TK frente a sus holdings. Por eso algunos días podéis ver como TK a lo mejor sube un 10% y sus empresas holdings, sus empresas filiales no suben y otro día pues es al revés. Como podemos ver, y creo que lo expliqué en el último vídeo, en agosto, septiembre del año pasado hubo una sobrevaloración muy alta de TK frente a sus holdings y desde entonces pues ha ido fluctuando pero en menor medida. Y ahora mismo, si podemos ver en la última línea, pues está cotizando prácticamente al precio al que debe cotizar. No tiene ni prima ni descuento. Y como he comentado anteriormente, pues TK es un vehículo especialmente apalancado a TGP. Por cada 7,4 dólares que sube TGP, 7,4% de revalorización. Esto implica una revalorización de TK de alrededor del 12%. Y con esto termino la presentación. Creo que he tocado todos los puntos importantes de los resultados. Además, hemos hecho un pequeño repaso de la tesis de inversión. Otra de las preguntas que también son recurrentes, a lo mejor que me he dejado por contestar, es si TK tendrá alguna dificultad para refinanciar sus bonos a final del 2022 y el del 2023. Como hemos visto en la diapositiva de cómo ha ido evolucionando la deuda que tiene cotizada, es decir, sus bonos,
vemos que el mercado a día de hoy no tiene un especial miedo a que el grupo TK sea capaz de refinanciar esta deuda. Eh, yo creo que a medida que TGP siga aumentando el dividendo entiendo que también se apreciará la acción, pues será mucho más fácil para TK refinanciar esta deuda e intentar reducir los costes de financiación. Por tanto, a día de hoy no veo que suponga un problema que TK pueda refinanciar esta deuda. En un caso muy extremo, creo que TK tiene la capacidad de monetizar el General Partner y entonces reducir esta deuda asociada y o también vender una parte del stake en TK y LNG, pero no creo que sea algo que ahora mismo esté pensando la compañía. Y con esto finalizo la presentación. Si os ha gustado, agradecería que lo compartieseis y si le dases al like, ya que para mí es una manera de entender que este tipo de información es útil para vosotros. Y por supuesto, si tenéis alguna duda o algo, encantado de responderla tanto por Twitter como en los comentarios.